La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del coche mientras Elena avanzaba por la estrecha carretera. La noche era oscura, solo iluminada por los faros del vehículo que apenas revelaban los bordes de un camino sinuoso que se adentraba en un bosque espeso. Había recibido una carta inesperada con un mensaje que la llamaba a regresar a un pueblo que había dejado atrás hacía años, un lugar que su familia había abandonado sin explicación alguna. El pueblo de la niebla, olvidado casi por todos, se encontraba al final de una carretera que la gente evitaba a toda costa. Sin embargo, el deseo de desentrañar el misterio que rodeaba a su familia había vencido a sus miedos. Esta noche por fin regresaba. Bienvenido a una de las historias más interesantes que escucharás en tu vida. Suscríbete y activa la campanita que esto comienza ya mismo. A medida que el coche avanzaba, las luces de la casa se apagaban y la sensación de aislamiento se hacía más palpable. Elena no estaba segura de por qué había decidido seguir adelante, de por qué había tomado el riesgo de enfrentarse a los susurros que le hablaban sobre la maldición de ese lugar. Su abuela le había contado historias sobre esa carretera, historias sobre personas que desaparecían, que nunca más regresaban. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si la carretera misma estuviera a punto de tragarla, llevándola a un destino del que no podría escapar. Pero no había marcha atrás, la carretera ya la había elegido y ella debía descubrir qué había ocurrido realmente en la niebla. El coche giró hacia un tramo más estrecho, rodeado por árboles altos que formaban un túnel oscuro. Elena apretó el volante con más fuerza, intentando no pensar en las historias de terror que siempre había escuchado sobre este lugar. De repente, los faros del coche iluminaron una figura solitaria al borde de la carretera. Una mujer vestida completamente de blanco se encontraba de pie en medio de la nada. Elena frenó bruscamente, el corazón acelerado. La figura se quedó quieta mirando hacia el coche sin mostrar miedo ni sorpresa, como si estuviera esperando algo. ¿Estás bien?, Elena preguntó desde el interior del coche, con la voz temblorosa. La mujer no respondió, pero su mirada parecía penetrarla, haciéndola sentir más vulnerable de lo que nunca había estado. Por un instante, la figura levantó lentamente la mano y señaló hacia la niebla que comenzaba a envolver el camino por delante. «No sigas», murmuró en voz baja, como si su advertencia viniera de un lugar muy lejano. «Lo que buscas ya no está allí». Elena, desconcertada, miró por la ventana tratando de encontrar alguna señal de la mujer, pero cuando volvió a mirar, la figura ya había desaparecido, disuelta en la niebla que parecía tragarse todo a su paso. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero algo dentro de ella la impulsó a seguir. ¿Qué podía ser tan peligroso en ese pueblo? ¿Por qué su abuela había insistido en que nunca regresara? Sin pensarlo demasiado, presionó el acelerador y continuó avanzando. La carretera parecía volverse más angosta, y el paisaje a su alrededor se desvanecía en sombras. Cuanto más se acercaba, más sentía que algo la observaba desde la oscuridad. Los árboles, las rocas, incluso el aire parecían observarla, vigilándola. La niebla crecía a su alrededor, dejando el camino más incierto y más aislado. Pasaron unos minutos, pero para Elena, el tiempo parecía haberse detenido. La carretera no era solo un camino físico, sino una línea invisible que la separaba de algo más, algo que no lograba comprender. En ese momento vio a lo lejos luces del pueblo, o al menos pensó que eran luces. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no eran faroles de casa, sino una extraña neblina de luz que flotaba sobre el suelo, como si el mismo aire se hubiera encendido en llamas. La sensación de desconcierto aumentaba. La carretera ya no parecía natural. Algo en ella la hacía sentir atrapada en un bucle del que no podía salir. Al llegar al final del camino, Elena detuvo el coche frente a una antigua iglesia de piedra, cuyo aspecto ruin revelaba la desidia del tiempo. El silencio era abrumador, no había gente ni animales, ni siquiera el viento que acostumbraba a moverse por los árboles. Era un pueblo que parecía estar simplemente muerto, pero con una extraña vibración que no dejaba de incomodarla. El edificio principal, la iglesia, estaba completamente cerrada, pero Elena sintió la necesidad de acercarse. Algo la atraía hacia allí, como si la iglesia tuviera la respuesta a todas las preguntas que llevaba años guardadas. Su madre, su abuela, todos los secretos. Sin pensarlo, salió del coche y comenzó a caminar hacia la puerta. Algo estaba a punto de suceder. Al acercarse a la iglesia, Elena notó que el aire se volvía denso, pesado, como si cada respiro fuera un esfuerzo. La puerta de la iglesia, de madera envejecida y cubierta de musgo, se encontraba entreabierta. Un susurro suave pero claro parecía llamarla desde adentro. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de temor, la empujaba a entrar. No sabía lo que encontraría, pero sentía que ya no podía dar marcha atrás. Empujó la puerta con una mano temblorosa y el sonido del crujido de la madera resonó en la oscuridad de la iglesia.
Dale like al video que el desenlace se pone mejor. Dentro, el ambiente era gélido y la poca luz que se filtraba por las ventanas rotas apenas iluminaba los bancos desordenados y el altar deteriorado. El olor a humedad y a polvo impregnaba el aire, pero lo que más la inquietaba era el extraño silencio que reinaba. De repente, un leve destello de luz apareció en la esquina de la iglesia, como si una vela se hubiera encendido por sí sola. Elena se acercó sin saber bien por qué, y al hacerlo vio una pequeña figura en el altar, una muñeca antigua con ojos vacíos y vestida con un ropaje de terciopelo negro, rodeada por un círculo de velas apagadas. Elena la observó fijamente, un nudo en el estómago. La muñeca le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba recordar de dónde. Mientras se inclinaba para mirarla más de cerca, un susurro apenas audible llegó hasta sus oídos. «Llévala». La voz era susurrante, como si viniera de las paredes mismas. Elena dio un paso atrás sobresaltada. ¿Qué estaba sucediendo allí? Porque sentía como si estuviera siendo observada desde las sombras. En ese momento una ráfaga de viento helado recorrió el interior de la iglesia, apagando las pocas velas que quedaban encendidas. La oscuridad se hizo aún más densa y los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en voces que resonaban en su mente. Sintiéndose atrapada, Elena intentó retroceder hacia la salida, pero la puerta de la iglesia se cerró de golpe, con un estruendo ensordecedor que la hizo saltar del susto. Se dio la vuelta, su corazón latiendo con fuerza. La iglesia, que antes había estado vacía, ahora parecía cobrar vida. Las sombras se movían con una voluntad propia, deslizándose por las paredes como si tuvieran forma. Y en el altar, la muñeca antes quieta, ahora se encontraba mirando directamente a Elena, sus ojos vacíos reflejando una oscuridad insondable. Algo antiguo y peligroso se había despertado. Elena comenzó a retroceder lentamente. La sensación de estar atrapada en un sueño del que no podía despertar la asfixiaba. La figura de la muñeca, con sus ojos vacíos, parecía seguirla con la mirada, como si conociera cada rincón de su alma. En ese momento, los murmullos se hicieron más intensos, como si toda la iglesia estuviera susurrando en un idioma que no podía comprender. Los bancos se movían ligeramente, arrastrados por una fuerza invisible, y las sombras se estiraban hacia ella, como tentáculos que la llamaban a adentrarse más en el abismo. Elena sintió que su mente se nublaba, que la realidad se desvanecía poco a poco, deslizándose hacia un lugar oscuro y sin retorno. En ese instante una figura apareció frente a ella. Era un hombre de rostro cubierto por una capucha negra que la observaba con una intensidad aterradora. «Has despertado lo que no debías», dijo con voz grave, como si su tono resonara en cada rincón de la iglesia. Elena, paralizada, no pudo articular palabra alguna. El hombre extendió una mano hacia ella y en un impulso desesperado, Elena comenzó a correr hacia la puerta golpeándola con ambas manos, pero ésta no cedía. La oscuridad había sellado la iglesia y los murmullos aumentaron hasta convertirse en gritos agónicos que le taladraban la cabeza. El hombre avanzó hacia ella sin prisa, pero con una certeza que la llenaba de terror. «Ahora eres parte de esto», murmuró, y en ese momento Elena comprendió que nunca podría salir de allí. Con un último esfuerzo, Elena giró hacia la figura del altar, buscando alguna señal, algo que la ayudara a salir. Fue entonces cuando la muñeca comenzó a moverse, levantándose del altar por sí sola. En su interior, algo comenzó a brillar, una luz rojiza que parecía alimentarse de la desesperación de Elena. La iglesia comenzó a temblar y las sombras se arremolinaban alrededor de ella como un torbellino. Los gritos de las voces en la oscuridad aumentaron de volumen, ahogando sus pensamientos hasta que Elena, derrotada, cayó de rodillas en el suelo. Sabía que todo había terminado y que la carretera que la había llevado al pueblo de la niebla no la había guiado hacia respuestas, sino hacia el olvido eterno. La oscuridad la envolvió por completo. El sol nunca volvió a brillar en la niebla. La carretera, que parecía normal a los ojos de los pocos viajeros que se atrevían a pasar por allí, era conocida por los aldeanos como el Camino del Olvido. Un lugar donde las almas perdidas quedaban atrapadas. Nadie más se atrevió a acercarse a la iglesia y las leyendas de la muñeca y el hombre encapuchado se transformaron en una advertencia. Pero para Elena ya era demasiado tarde. Su alma había quedado atrapada y su historia, como tantas otras, se desvaneció en el olvido, borrada por las sombras que habitaban la carretera. La maldición de la niebla seguía viva, esperando a la próxima persona que, como ella, cayera en su trampa mortal. ¿Crees que los pueblos siempre tienen algo tan particular como esto? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.